Moisés, el príncipe que se convirtió en profeta, la historia jamás contada. En el corazón del antiguo Egipto, una historia de valentía, fe y liderazgo se desarrolló. Esta es la historia de Moisés, el príncipe que se convirtió en profeta. Capítulo 1. El nacimiento y la infancia de Moisés. En una época de esclavitud y opresión, nació Moisés, un niño destinado a cambiar el destino de su pueblo. Los israelitas, descendientes de Jacob, vivían como esclavos en Egipto, sometidos a trabajos forzados y duras condiciones de vida. La cesta que llevaba a Moisés llegó hasta el río Nilo, donde fue encontrada por la hija de Faraón. Conmovida por el llanto del bebé, decidió adoptarlo como su propio hijo. Moisés creció en el lujo y la opulencia del palacio real, recibiendo una educación privilegiada y preparándose para asumir un papel importante en la corte de Egipto. Contrario a su origen hebreo, Moisés fue criado como un príncipe egipcio, desconociendo sus verdaderas raíces. Capítulo 2. El descubrimiento de su identidad. Al llegar a la adultez, Moisés decidió visitar a sus hermanos israelitas y fue testigo del cruel trato y el sufrimiento al que estaban sometidos. En ese momento, Moisés se dio cuenta de su verdadera identidad y del llamado que Dios había puesto en su corazón. Moisés sintió un profundo deseo de ayudar a su pueblo y liberarlos de la esclavitud. Sin embargo, aún no sabía cómo llevar a cabo esta monumental tarea. Capítulo 3. El llamado de Dios. Un día, mientras Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro en el desierto, se encontró con una zarza ardiente que no se consumía. Desde la zarza, Dios se reveló a Moisés y le encomendó la importante misión de liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Dios le dijo: Yo he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues conozco sus sufrimientos. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. A pesar de sentirse inseguro y dudoso de su capacidad para llevar a cabo esta tarea, Dios le aseguró: Yo estaré contigo. Capítulo 4. Preparativos para la liberación. Con el apoyo de su hermano Aarón, Moisés regresó a Egipto para enfrentarse a Faraón y exigir la liberación de los israelitas. Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le transmitieron el mensaje divino: Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Sin embargo, Faraón se negó a liberar a los israelitas y endureció su corazón. Como consecuencia de la resistencia de Faraón, Dios envió las primeras plagas sobre Egipto, demostrando su poder y su voluntad de liberar a su pueblo. Capítulo 5. Las 10 plagas de Egipto. Las 10 plagas de Egipto son uno de los relatos más conocidos y poderosos del Antiguo Testamento. A través de estas plagas, Dios demostró su poder y su determinación para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Cada plaga fue un acto divino diseñado no solo para castigar a los egipcios por su opresión, sino también para mostrar la supremacía del Dios de Israel sobre todos los dioses egipcios. 1. Agua convertida en sangre. La primera plaga fue la transformación del agua del Nilo en sangre. El Nilo era vital para la agricultura y la vida en Egipto. Esta plaga no solo afectó la capacidad de los egipcios para beber agua, sino que también destruyó la vida acuática y contaminó las fuentes de agua dulce. 2. Plaga de ranas. Después de la plaga del agua convertida en sangre, vinieron las ranas que invadieron las casas, los templos y las calles de Egipto. Aunque los magos egipcios pudieron replicar este milagro, solo lograron empeorar la situación. 3. Piojos. La tercera plaga consistió en una infestación masiva de piojos que cubrió a los egipcios y a sus animales. Esta plaga demostró la omnipresencia del poder divino, ya que los magos egipcios no pudieron replicarla. 4. Moscas. Luego de los piojos, vino una plaga de moscas que llenó las casas y los templos. Esta plaga afectó la vida cotidiana y la adoración religiosa de los egipcios. 5. Enfermedad del ganado.
La quinta plaga fue una enfermedad que afectó al ganado egipcio, causando la muerte de muchos animales. A diferencia de las plagas anteriores, esta plaga no afectó a los animales de los israelitas, marcando así una clara distinción entre el pueblo de Israel y los egipcios. 6. Úlceras. La sexta plaga trajo consigo una enfermedad dolorosa de úlceras en la piel de los egipcios. Esta plaga demostró que ningún ser, grande o pequeño, estaba fuera del alcance del poder divino. 7. Granizo. La séptima plaga fue una tormenta de granizo que destruyó las cosechas y mató a los animales que quedaban al aire libre. Sin embargo, las tierras de los israelitas en Gosén quedaron intactas. 8. Langostas. Después del granizo, vino una plaga de langostas que devoró lo que quedaba de los cultivos en Egipto. Esta plaga exacerbó la crisis alimentaria en el país. 9. Oscuridad. La novena plaga fue una oscuridad total que cubrió Egipto durante 3 días. Esta oscuridad no era simplemente la ausencia de luz, sino una oscuridad palpable que aterrorizó a los egipcios. 10. Muerte de los primogénitos. La 10ª y última plaga fue la muerte de todos los primogénitos egipcios. Sin embargo, los israelitas fueron protegidos de esta plaga si seguían las instrucciones divinas de marcar sus puertas con la sangre de un cordero. Resistencia de Faraón. A pesar del sufrimiento y la devastación causados por estas plagas, Faraón continuó resistiendo la liberación de los israelitas. Su endurecimiento de corazón no solo prolongó el sufrimiento de su propio pueblo, sino que también condujo a la destrucción de Egipto. Conclusión. Las 10 plagas de Egipto son un testimonio del poder, la justicia y la misericordia de Dios. A través de estos actos milagrosos, Dios demostró su compromiso con la liberación y la redención de su pueblo, estableciendo las bases para el éxodo de los israelitas de la esclavitud y su viaje hacia la tierra prometida. Capítulo 6. El éxodo y el paso por el Mar Rojo. Después de la 10ª plaga, Faraón finalmente cedió y permitió que los israelitas salieran de Egipto. Sin embargo, poco después, cambió de opinión y persiguió al pueblo de Israel con su ejército. Atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, los israelitas temían por su vida. Pero Dios obró otro milagro a través de Moisés. Dividió las aguas del Mar Rojo, permitiendo que los israelitas cruzaran a salvo. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas volvieron a su curso normal, ahogando a los soldados y liberando definitivamente a los israelitas de la esclavitud. Capítulo 7. La entrega de los 10 mandamientos. Después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas llegaron al monte Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos de parte de Dios. Estos mandamientos, que incluyen preceptos morales y éticos como no matarás, no robarás y no codiciarás, se convirtieron en la base de la ley y la moral judía y cristiana. Moisés pasó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, recibiendo las tablas de la ley y las instrucciones divinas para el pueblo de Israel. Capítulo 8. El legado de Moisés. A lo largo de su vida, Moisés enfrentó numerosos desafíos y pruebas, pero siempre demostró una fe inquebrantable y un compromiso inquebrantable con Dios y su pueblo. Aunque no pudo entrar en la tierra prometida debido a sus propias transgresiones, dejó un legado duradero de liderazgo, fe y obediencia a Dios. Moisés murió en el monte Nebo después de haber visto la tierra prometida